Y bueno, hoy martes 8 de mayo es la lección 5 y la última de este curso que el maestro José Luis Ibáñez nos ofrece sobre el curso 5 veces Salvador Novo, semejante a sí mismo. Y como es la última sesión de este curso, recordé un poema de Salvador Novo que cantaba Lola Beltrán, que se llama La cuenta perdida. Y esa canción dice: nos volvimos a encontrar y esperamos encontrarnos muy pronto con José Luis Ibáñez. Muy buena tarde, quedan en su casa. Bueno, yo quisiera empezar por recordarles que en este día, aunque es la quinta lección y no volveremos a tener otro curso hasta nuevo aviso, entonces cuando sea el momento anunciaremos qué vamos a estudiar y en qué fechas. Pero ven ustedes que siempre tenemos que estar pensando, determinar, organizar los cursos para que puedan evitar estos días de tiempo malo que a partir del mes de mayo se van poniendo peor, ya lo sabemos por experiencia propia. Entonces, como desaniman tanto para salir de la casa y se ha vuelto más difícil el moverse en esta ciudad a cada paso, entonces necesitamos encontrar una manera de que podamos hacer lo que queremos en esta ciudad, porque cada día es más difícil que la ciudad nos ayude a cumplir nuestros deseos. Y mientras nos defendemos de lo que la ciudad determina cada semestre y luego cada trimestre, más todos los imprevistos, y además va a empezar un nuevo sexenio muy pronto, todo eso, pues hay que tomarlo con prudencia. Pero también entonces quisiera yo que, cerrar pensando en Novo y su quehacer de cronista que está tan bien logrado en su obra literaria, con esa calidad literaria excepcional que es su estilo, y en esta ciudad entonces él la recorrió todavía en momentos en que ofrecía muchos gustos. Y esta lección va a hacer hincapié en que en el Coyoacán que él vivió las últimas décadas de su vida, ahí tenía su casa y tenía también ese lugar que se llamaba La Capilla, que originalmente tenía en una capillita que él descubrió en Coyoacán dentro de un terreno que se puso en venta. Él se enteró a tiempo, compró ese terreno y él estaba viviendo el sexenio del presidente alemán con enorme orgullo de estar participando en los primeros años del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y hay que distinguir el Palacio de Bellas Artes del Instituto. Es muy significativo que el presidente alemán ya tuviera, antes de tomar posesión, la decisión de que uno de los primeros actos de su gobierno iba a ser fundar el Instituto Nacional de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, ya saben ustedes cuándo empieza a construirse, y sus estilos nos van contando su propia biografía de cuánto duró en abrir sus puertas como teatro, etcétera, etcétera. Pero cuando el presidente alemán lo inauguró el instituto, lo que se llamaba las actividades de Bellas Artes funcionaban dentro de la Secretaría de Educación como una dependencia
de la Secretaría. Al ser instituido como Instituto Nacional de Bellas Artes, porque su sitio iba a ser tanto en las oficinas como en sus salas de exposición, el sitio de las bellas artes en México, incluyendo el teatro. Entonces, el presidente alemán ya había decidido que el gran compositor nuestro, Carlos Chávez, que además era un hombre de un espíritu emprendedor y creativo irrefrenable, fuera el director de todas las actividades del instituto. ¿Sí? Novo, en esos años de transición del presidente Ávila Camacho al gobierno del presidente alemán, también no dejen de recordar, si alguna vez le han prestado atención a ese momento, que el presidente alemán fue el primer presidente civil después de muchos años de tener gobierno militar. El último había sido el general Ávila Camacho. Y ese paso no debemos de perderlo de vista, porque incluyó lo que ahora pueden ustedes consultar en la espléndida memoria que el licenciado Miguel Alemán Velasco fue formando aquí con sus espléndidos colaboradores y que apareció ya al alcance de nuestra vista y nuestras consultas justo cuando íbamos a abrir este curso. Así de rápido se va el primer semestre de un año. Entonces, al principio del año 2018 se distribuyó ese ejemplar de la memoria de la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes con una fotografía memorable y un material gráfico magníficamente dispuesto y impreso y cuidado por todo el equipo de colaboradores que aquí hacen posible cosas así, pero esa en especial a mí me ha dejado orgullosísimo frente a una memoria que no había y que si no la hubiera puesto en circulación Miguel Alemán Velasco, no se preservaría como se va a preservar a partir de este año, gracias a esa formidable memoria que, como les dije al principio del curso, pregunten aquí cómo la pueden ver y si pueden comprar un ejemplar, porque nuestro ser mexicano la necesita. Ahí hay una parte de nuestra historia que gracias a todo ese material gráfico y todo lo que ahí está, le dará a la vida de todos, los más jóvenes como los más grandes de edad, le dará algo que no teníamos. Y justamente dentro de ella destaca, desde la foto primera, en el momento en que se está fundando formalmente el instituto, la mancuerna de Carlos Chávez y Salvador Novo, que están desde la fundación dándole a toda la nación algo que el país necesitaba, estar comunicado con su pasado, con su presente y su futuro. Entonces Carlos Chávez era un músico, Salvador Novo era el poeta y escritor que ya todo el mundo conocía, pero además Salvador Novo había tenido la oferta de don Augusto Elías, que cuando se vino para México fundó aquí una casa de publicidad que sigue siendo memorable, aunque ya esa casa sea del pasado. Cuando abrió esa casa, le ofreció a Novo
la posibilidad de que colaborara con él y viera él por su propia experiencia qué era la labor de un publicista teniendo la calidad, la cultura que don Augusto Elías tenía. Entonces Novo fue integrándose a eso y a muchas otras cosas que su vida le dio oportunidad de decir, hacer lo que une todo lo que alcancé a comunicar y a compartir con ustedes durante estas 5 lecciones. Que Salvador Novo, como pocos mexicanos, practica en su experiencia, en sus textos y en sus labores, incluyendo administrativas, burocráticas, y como empresario, y todas las actividades que distinguen su vida y su obra, fue la imagen viva de ese concepto tan mencionado, pero que no todo el mundo logra palpar en una sola figura. Yo la encuentro en Salvador Novo. Y quiero decirles a ustedes que en esta 5ª lección simplemente logré compartir con ustedes lo que cupo en 5 lecciones, pero que desde luego queda al alcance de ustedes todo lo que hizo Novo en todas las ocupaciones características de la vida post-revolucionaria y actual de cada época, de cada década, muy especialmente de los años 40 hasta el momento en que murió en 1974. Por eso, este día quiero empezar por recordarles que desde este librito, con esta atractiva presentación para meterlo en la bolsa y leerlo en nuestras esperas, que aquí cada vez son más frecuentes, hay en el Fondo de Cultura este formato y esta cuidadosa tipografía y demás para poder leer fuera de la casa. Y en este caso tengo aquí en la mano un pequeño volumen que dice Salvador Novo, los paseos de la Ciudad de México. Y está editado por el Fondo de Cultura Mexicana y lo pueden ustedes comprar en cualquier lugar del Fondo de Cultura, es fácil encontrarlo. Y allí también pueden ustedes encontrar otras opciones en donde encontrarán acceso al material que hemos estado mencionando aquí. Desgraciadamente, no todo está actualmente en catálogo o a la mano de ustedes por circunstancias no descuidadas, sino por diferentes accidentes de los organismos en quienes Novo dejó confiada su posteridad. Y apenas muerto, todo este material que Novo con cuidado fue preparando muy a tiempo para que al morirse él, su literatura quedara en las manos en que él podía confiar. Tienen, por ejemplo, el caso de que los meseros que atendían su restaurante en ese lugar que se llamaba La Capilla y los empleados que allí trabajaban son los herederos de una parte de su obra, que sus sobrinos, Antonio López Mancera, un escenógrafo memorable que quedó a cargo del departamento de producción en el Palacio de Bellas Artes y en el Instituto. Entonces era sobrino carnal de Salvador Novo. Y cuando Salvador Novo murió, la casa y la biblioteca y el jardín se los heredó a Salvador Novo, Antonio López Mancera. Entonces, la biblioteca era demasiada responsabilidad. Nosotros le decíamos cariñosamente a Toño, que es un ilustre escenógrafo de la historia del teatro mexicano y de la ópera.
Y entonces él sensatamente dijo, yo voy a vender la biblioteca y voy a poner en venta una parte del jardín porque a mí me cuesta mucho trabajo mantenerla. Él tenía desde niño un impedimento físico que le obligaba a andar con dificultad. Podía manejar coche toda su vida, etcétera, etcétera. Era un gran diseñador y sabía manejar el Instituto Nacional de Bellas Artes en su aspecto de producción dentro del palacio y fue heredero de esa parte de las propiedades de Salvador Novo y de sus libros. Y entonces Toño logró vender una parte del jardín de la casa a una mujer muy noble de Jalapa, de una familia muy acaudalada y bien instalada de origen italiano que vivía en Jalapa. Ella se vino a México casada con un funcionario destacado de nuestra burocracia que se llamaba Dionisio Pérez Jácome. Entonces Gloria, yo la conocí en casa de Gabriel y Antonieta Figueroa y era una visita frecuente y la conocí muy bien y fui descubriendo los cuidados, la finura, la nobleza de esta mujer que cuando Novo murió y supo Gloria que ella podía ayudar a preservar con su fortuna personal y su cuidado lo que fuera necesario de Salvador Novo, al darse cuenta de lo que había anunciado el otro sobrino, Salvador López, hermano de Toño, fue el heredero legítimo de todo lo que se llamaba la capilla. Y él inmediatamente tuvo la honradez y la sinceridad de decir, yo no puedo encargarme de todo lo que esto significa. Yo quisiera de alguna manera transferirlo a quienes lo sepan cuidar y que lo ocupen como mi tío lo ocupaba. Y lo logró. Y entonces, sin embargo, Gloria vio que no era suficiente que estuviera todo en manos de confianza, sino que era necesario mantener, que es lo más difícil cuando se deja una herencia, ¿sí? Que la herencia no solamente se reciba, sino se mantenga, porque todo en la vida, si no tiene mantenimiento, se lo come el tiempo, ¿sí? Y entonces Gloria le dedicó muy sinceramente, con una nobleza formidable, a no solo preservar, sino recrear todo aquello que Novo hizo, que no estuviera en buenas manos o que se hubiera quedado no incluido en el testamento. Y entonces compró una parte del jardín para hacer allí un edificio dedicado a publicar, republicar, cuidar y hacer toda clase de actos de preservación de costumbres y todo en memoria de Salvador Novo allí. Y mientras ella pudo mucho tiempo, logró cosas impresionantes y entre ellas fundó allí un comité y me hizo la distinción de llamarme como miembro de ese comité en el que participaban las verdaderas eminencias que por otra parte habían sido colaboradores del instituto y algunos nuevos. Entre los nuevos estábamos Héctor Azar, Carlos Monsiváis y yo, frente a José Luis Martínez y a los exdirectores del instituto, etcétera. Y era realmente ocasiones a las que
No podíamos ir siempre, pero magníficamente bien coordinadas por Gloria, obsequiándonos con magníficas impresiones, cosas que de otra manera se hubieran perdido. Dio la mala fortuna de que conforme pasó el tiempo, algún problema, que sé que no fue económico, hizo que los Pérez Jácome se fueran a vivir fuera de la Ciudad de México y súbitamente tuviera que cerrar toda la propiedad que ellos habían instalado allí en la calle de Salvador Novo, incluyendo la capilla que allí ella mantuvo. Y entonces ella muy cuidadosamente, antes de cerrar todo, lo puso en los lugares como la Sociedad General de Escritores Mexicanos, en el Fondo de Cultura, vaya, no dejó las cosas nada más libradas a la buena de Dios. Pero desgraciadamente no se pudo controlar, como pasa con la posteridad, y hay muchos materiales que, junto con lo que les pasó a los meseros y empleados a los que había que dirigirse para que ellos autorizaran en la posteridad de Novo la publicación de textos de Novo, hacían una junta que, con enorme sentido de responsabilidad, revisaban todas las solicitudes y no autorizaban todos. Entonces eso, pues lógicamente, ellos fueron caducando, se fueron enfermando, fueron envejeciendo, se murieron, fueron dejando los textos en manos de la Sociedad General de Escritores Mexicanos, y de pronto el director que había sido de esa institución estupendamente bien coordinada se llamaba José María Fernández Unzaín, y se murió inesperadamente. Y SOGEM se volvió una instancia que en cada nuevo nombramiento de su director encontró a alguien que no sabía manejar eso, que era una sociedad dedicada a la preservación y el cuidado de la obra literaria de escritores de todas las artes, del cine, del teatro, de todas las artes de representación. Y mientras vivió Unzaín, esto funcionó increíblemente bien. Y incluso ahí había un teatro que el escritor Wilberto Cantón, al morir, con el fondo, el fideicomiso que él dejó, entonces se hizo ese teatro para beneficio de los escritores, y como todos los teatros, cuesta muchísimas dificultades mantenerlo. Es muy deseable decir voy a hacer un teatro, pero mantenerlo es lo más difícil, aunque sea tan chiquito como han sido algunos, y aunque sea el gigante que es el del Palacio de Bellas Artes. Entonces Novo, en cambio, fue escogido para ser el jefe del Departamento de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes desde 1946, cuando empezó el sexenio del presidente alemán, hasta 1952. Y mientras se acercaba la fecha de dejar la oficina, él, que tomaba su propio coche para viajar en la ciudad entonces del Palacio de Bellas Artes a su casa en Coyoacán y viceversa, yo me lo imagino haciendo ese recorrido todos los días, siendo testigo de las transformaciones de nuestra ciudad, de la apertura de las nuevas avenidas, todo eso que fue cronificando estupendamente en las colaboraciones periodísticas que él mantenía en grandes publicaciones de aquí. Entonces fue viviendo a la vez su propia descomposición humana, su propio deterioro. Entonces nosotros ahí, en lo que Novo fue escribiendo durante ese sexenio y que fue siendo la vivencia de su recorrido entre la oficina y las presentaciones y funcionamiento
de los espectáculos de teatro en el Palacio de Bellas Artes, regresaba a su casa todos los días y un día, pasando por Coyoacán, se dio cuenta de que había esa capilla, preguntó, le dijeron que sí podía comprarse, compró todo y día con día fue preparando su salida del instituto para que al entregar la oficina del instituto históricamente con una brillantez que enorgullece nada más de mencionar todo lo que Novo logró hacer en el Palacio de Bellas Artes mientras fue jefe de la sección de teatro, entonces fue seleccionando lo que iba a hacer en la capilla y lo logró. Y así se abrió la diversa actividad que durante los años que fue posible mantuvo Novo allí. Pero lo que no se sabía es algo que él dejó contado en esos volúmenes que se preservan con el nombre de la vida en México en los sexenios de tal presidente, tal presidente. El día de hoy se pueden consultar por la labor magnífica de los investigadores Antonio Saborit y Sergio González Rodríguez, que fueron armando todas las nuevas ediciones de esos sexenios con índices que no tenían las publicaciones originales y que fueron llevando todas esas publicaciones a registrar incluso los principios del régimen del presidente Echeverría, que fue cuando Novo se murió, en 1974. ¿Sí? Entonces, recorrer pues la vida de México desde los años 30, cuando aparece el grupo de contemporáneos en esa revista de individuos tan singulares, incluyendo a Salvador Novo, hasta 1974, son 45 años, digamos, de la diversidad más impresionante que una persona ha logrado en su vida, durante su vida, siempre en beneficio de este país, como lo comprueba e intenta muy modestamente en apenas 5 asomos, 5 veces Salvador Novo, ante la noble, formidable presencia constante de ustedes. Comprenderán que al llegar a este momento me siento no solamente orgulloso de haber conocido a Salvador Novo, de estar en esta fundación, sino especialmente conmovido de contar con ustedes para que colaboren en la difusión de la memoria de Salvador Novo entre los suyos y entre los que van a continuar en las generaciones que sean, ¿sí?, de aquí adelante, porque Novo es realmente un puente asombroso de conexión entre el México de los años 20, finales de los años 20, hasta principios de los años 70. Y aunque hay ciertos años de posteridad que quedan de pronto en la oscuridad por diferentes accidentes de la vida y circunstancias imprevistas, a la hora de la hora sigue siendo posible que Novo continúe desde allá, desde la otra dimensión, asombrándonos de todo lo que ya era nuestro y sigue siendo nuestro y no lo conocemos. Escuchen el índice de este pequeño volumen para que los que no han empezado a intentar leer a Novo tengan ese placer opcionalmente de ahora en adelante y puedan hacer algo que es de lo más deseable. No solo leerlo para cada uno de ustedes, sino leerlo en voz alta para su familia. Porque lo mejor que puede suceder
es lo que ahora tenemos en la vida. Nuevos recursos de comunicación. Y entonces el lenguaje tiene ahora nuevas posibilidades de difusión que alcanzan en un solo instante, tanto al uno que ha encendido su radio o su iPad o lo que sea, tiene como sintonizar su soledad con millones y millones y millones de gentes en este planeta y posiblemente en otros. Fíjense ustedes lo que Novo ha dejado, nada más en este librito como muestra para dar un botón. Dice así el puro índice. Para aclarar el ofrecimiento del título Los Paseos de la Ciudad de México. Y da una pequeña, muy breve presentación de esto y dice así. Paseos, revisando primero la palabra paseo y la palabra paseos, o sea, en singular y en plural, con minúsculas. Y empieza por la Alameda, después por paseos en la Plaza Mayor, después el Paseo Nuevo o de Bucareli, después el Paseo de la Viga, después el Paseo de la Reforma y finalmente Chapultepec, todo eso en 80 páginas, ¿sí? Y en esta brevedad, en esta sencillez y en esta dignidad, tienen ustedes aquí una memoria de lo que los ajetreos de esta ciudad da la impresión de haber borrado, pero que cada vez que se leen estos textos de Novo, resucita todo esto ahora transformado en esta belleza del lenguaje, de prosa, y cuando lo logra hacer también en verso, entonces nosotros somos los enriquecidos diariamente, ¿sí? De modo que aquí está, aquí lo pongo para quien quiera examinarlo, y paso ahora a decirles que uno de los frutos de la labor de Gloria Pérez Jácome es este libro que les voy a mostrar de lejos y del cual voy a leer unos párrafos. Este libro lo editó esa capilla de Coyoacán que Gloria Pérez Jácome mantuvo hasta que fue posible. Y dice Salvador Novo, historia y leyenda de Coyoacán, en esta presentación. Y aquí Novo presenta para este libro unos textos que él fabricó para otra edición anterior, patrocinada por otra corporación, y entonces dice, en este año de 1971, a 3 años apenas de morir, cumplo 30 de vivir en Coyoacán. Casi la mitad, no podría decir si la más feliz, pero sí que la más fecunda de mi vida. Un balance somero señala en esos años algunas fechas importantes en mi carrera de escritor. 1946, Premio Ciudad de México por la Nueva Grandeza Mexicana, escrita en el estudio que entonces construí al fondo del jardín para aislarme a escribir mis memorias escrita con mayúscula. Tarea interrumpida y no aún reanudada. En 1947, al colaborar con Carlos Chávez en el lanzamiento del Instituto Nacional de Bellas Artes,
3 obras teatrales escribí en la tranquilidad de Coyoacán. Don Quijote en 1947, en una versión que durante muchos años se presentó para los alumnos de secundaria todos los años en el Palacio de Bellas Artes, en funciones en la mañana. Y dice 3 obras teatrales, pues, además una adaptación teatral de una novela bastante extensa como son las novelas, pero la supo comprimir para que cupiera en una versión escénica que se representase en el palacio, también para los niños y para los adolescentes, de un personaje del siglo XIX que tiene el apodo de Astucia, porque en su nombre, en su apodo lleva la fama. Es una de las novelas del siglo XIX que si ustedes la leen no se van a arrepentir de haberle puesto la atención como novela. Lo mismo que Vecino de ella, una formidable que si no la han tocado en su vida, no la pospongan. Se llama Los bandidos de Río Frío. Los que ya la han leído saben que leyeron la primera página y no pudieron dejar esa novela hasta que se termina. El autor, que se llama Manuel Paino, estaba un día en España en una misión diplomática y ya tenía bastantes años de edad, ya era un autor muy conocido, muy ilustre del siglo XIX, y de pronto se le vino en la respiración el impulso de escribir Los bandidos de Río Frío y la escribió. Estando en Europa, visualizó a México y entonces léala, está publicada por muchos lados, pero especialmente en las próximas semanas la Universidad Nacional Autónoma de México va a publicar, va a poner en circulación la nueva edición a cargo de uno de nuestros premios nacionales recientes, un hombre del que podemos estar orgullosos todos, que se llama Aurelio de los Reyes y que ha hecho unas investigaciones cinematográficas como nadie y por otra parte mantiene su labor ahora, aunque ya es un super personaje de la cultura nacional acreditado por los premios nacionales y además tiene un lugar en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y sabe por otra parte de literatura lo suficiente para encargarse de la restauración en la Universidad Nacional Autónoma de México del texto anotado y comentado para poder ayudar a los lectores de Los bandidos de Río Frío. Entonces, ojalá que ustedes no desaprovechen la atención que puede tener para gran placer de cada uno de sus lectores y que va a ayudarles a tender un puente entre esos años de república restaurada, después de esa inseguridad característica nuestra, de que apenas estábamos empezando a ser independientes, cuando ¡pum! Éramos imperio, ¡pum! Ahora somos república, ¡pum! Éramos católicos, ¡pum! Ya somos laicos. ¿A qué horas este país que tenía además el enorme territorio en el siglo XIX, ¡pum! Como si no hubieran sanforizado el territorio, ¡brum! Se volvió así como unos calzoncillos comparados con una túnica gigantesca, ¿no? Porque no supimos preservarlos. Es cierto, no nada más porque los Estados Unidos son muy fuertes porque nosotros no fuimos suficientemente fuertes, ¿sí? Y imagínense, apenas se iban a enterar los habitantes de allá de cuál era nuestra nueva situación de independencia y de cambios, cuando de pronto ya son gringos. Entonces, ¿cómo quieren que sepamos que nosotros, cuál es la identidad de un mexicano? ¿Sí? Al contrario,
Bueno, pues todo esto es bueno, que no pierdan ustedes la oportunidad de tener estos puentes. Y encima de eso, de atender los títulos y publicaciones que este curso humildemente pudo nombrar para ustedes, y que escuchen estas palabras, reimpresas y distribuidas por la labor memorable de Gloria Pérez Jacome. Dice, entonces, 3 años más tarde, después de 1950, ahí no lo va a decir así, pero yo lo quiero adelantar en la lección de hoy. Justamente enfrente del Palacio de Bellas Artes había dos aparadores que la vida de 1950-60 en esta ciudad tiene que recordar. Una tienda singular que se llamaba Nieto, como el apellido de su novia, de su dueño, perdón, y luego junto la librería y editorial de don Alberto Misraki. Entonces Misraki y Nieto estaban pegados y de pronto en sus aparadores aparecieron aparatos de televisión por primera vez en México, con unas pantallitas que costaba mucho trabajo ver, pero que causaron que la ciudad descubriera que ya había televisión en nuestro país. Y poquito después, en el edificio de la Lotería Nacional, ahí improvisaron unos estudios para empezar a transmitir por esos canales, el canal 4, y en esos aparatitos lo que fue posible. Después entraron los Azcárraga con su Televicentro, me salto, pero la introducción de la televisión de México, entonces Salvador Novo inmediatamente quiso estar allí, porque justamente esos son los cambios del siglo XX, nuevos medios de comunicación. Y al haber nuevos medios de comunicación, regresó lo que había sido el audio en los años antiquísimos, cuando ni siquiera había signos para escribir en Grecia, y entonces se cantaba a coro para preservar en la memoria de un coro lo que después se inventaron los primeros signos y los utensilios para poder registrar lo que llamamos ahora familiarmente en forma escrita, no con piedras, con cinceles, y la lentitud de esto frente a la velocidad espontánea de decir, ay Jalisco no te rajes, qué lindo es Jalisco, palabra de honor, cántenlo. Aquello que sea difícil para ustedes, no, aunque les tachen de loquitas, cántenlo, cántenlo como puedan y verán cómo ya no se les olvida nunca. Y eso es una experiencia formidable. Entonces, cantando, acuérdense que dice una canción memorablemente para que no la perdamos de nuestra atención, sobre todo en momentos de adversidad. Canta y no llores, ¿no es cierto? Pues préstenle atención a esa canción, van a ver cuánto ayuda a leer a Salvador Novo, aunque esté uno muy deprimido, y entonces recupera uno la memoria de esos sitios, la memoria de su lenguaje y se abre al lenguaje nuevo. Cuando uno repasa esas crónicas de Salvador Novo en los sexenios, hay una muy simpática donde, siendo él el director de Bellas Artes, los domingos en Bellas Artes, uno iba al Teatro de Bellas Artes a ver cosas muy asombrosas. Y por decisión de Novo, se había montado una obra del siglo XIX que es deliciosa, que se llama Contigo, pan y cebolla, de un matrimonio de jóvenes que apenas pues, comparten el pan y la cebolla porque no tienen para más en el México del siglo XIX. ¿Y saben quién era el galán?
de ahí, Manolo Fábregas. Pero ¿sabe la peculiaridad de esas representaciones domingueras que Novo cronificó? Que mientras Manolo estaba cumpliendo su obligación escénica, entonces Fela estaba dando a luz a la hija mayor de los Fábregas, que se llama Virginia, y no vive aquí, ella vive en Cuernavaca. Bueno, y de ahí, entonces, ustedes tienen una imagen de lo que le pasa a un actor de la tradición de Manolo, y que luego alcanzó los niveles de celebridad que merecía, que Manolo salía de escena y le iban informando cómo iba el parto, ¿sí?, de su primera hija, y regresaba a declararle su cariño, su amor y sus vicisitudes a la pareja con la que se había casado en esta obra de un autor del siglo XIX que se llamaba Manuel Eduardo Gorostiza y que Novo resucitó con gran delicia de la gente. Pero al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, lo que se llamaba entonces los bonos del ahorro nacional, decidió patrocinar un teleteatro dominical que Novo dirigió y seleccionó, porque él ante lo nuevo no se arredraba. Había algo nuevo, decía, esto es algo realmente para preservarlo. No sé lo que es, pero haciéndolo quiero saber. Y de todo eso también dejó memoria escrita, de todo esto. Y de ahí hay muchas otras cosas. Muchas de las representaciones dominicales en el Canal 4 de Salvador Novo salieron de puestas en escena domingueras en el Palacio de Bellas Artes como esta. Pero la labor administrativa de Salvador Novo al frente del Teatro de Bellas Artes, quizá lo más importante y memorable es que él supo dar a conocer al público de México y ponerlos de golpe y porrazo en el primer plano de la atención a 3 jóvenes escritores de teatro que eran desconocidos hasta el momento en que Bellas Artes ¡bum!, los lanzó sin más, con nuevos alumnos y recién fundada una escuela de teatro que no había y que como no tenía edificio, se improvisaron partes del Palacio de Bellas Artes por decisión de Salvador Novo, en colaboración con Javier Villarrutia, y abrieron lo que se llamó la primera escuela teatral del instituto allí. Y de ese esfuerzo de la escuela surgieron López Tarso, Patricia Morán, bueno, el elenco más memorable, pero gentes que fueron aprendiendo a trabajar simultáneamente en el teatro, el radio, la televisión, todos los nuevos canales de comunicación, y que hicieron del arte de la retórica algo más diverso y mucho más comunicativo. Y por eso ahora, si ustedes buscan la palabra retórica en las enciclopedias, se van a llevar la sorpresa de que enciclopédicamente hoy el arte de la retórica se define precisamente como retórica de los comunicadores. Y entonces ya no son solamente el escritor, sino de todos los medios de comunicación que tecnológicamente van quedando a nuestra disposición. Bueno, pues ese es otro de los grandes méritos de Novo, de poder responder a las exigencias de lo nuevo haciéndolo. Mientras en el Palacio de Bellas Artes, él encontró justificación para lanzar a 3 dramaturgos, a ver cuántos de ellos siguen sonando en las orejas de ustedes, aunque no los hayan visto. Emilio Carballido, Sergio Magaña, ¿sí? Ahorita el tercero se me escapa, pero con esos 2 por lo menos tienen ustedes como muestras formidables. Y Sergio Magaña
le dio al país una obra formidable, solucionada de veras asombrosamente por don Julio Prieto en la escenografía, en donde metieron en el Palacio de Bellas Artes un patio de vecindad. En el Palacio de Bellas Artes, lo que fue una audacia. Ahí era todo para las pirámides de Egipto, para la esfinge de no sé qué, para todas las cosas que además era dificilísimo mover en escena. Y esto entró entonces el mundo del patio de vecindad, en donde Sergio Magaña iba moviendo la atención de cada parte, de cada vivienda del el patio de vecindad, como si fuera esta rueda de los signos del zodiaco. Por eso se llamaba así. Y entonces uno tenía derecho a entrar a esas vecindades, que por eso se llamaban patios de vecindad, porque todo estaba contiguo. Y además había las lavaderas en el centro, y se les ocurrió brillantísimamente voltear la perspectiva tradicional, y en lugar de que se viera el patio de adelante para atrás, lo pusieron de la pared de atrás con la puerta hacia el fondo. Y ahí había la historia extra de la portera que vigilaba la entrada en el zaguán y su marido. Y cuando se armaba en el acto final una posada en plena Navidad, la obra terminaba con un homenaje a nuestra posada, ¿sí? Entraba la muerte caracterizada por posada, y la portera apuñalaba a su marido y terminaba en una violencia terrible allá. Cuando el telón bajó al estrenar esa obra y de Emilio Carballido, se fue todo el mundo de Bellas Artes a las orillas del Papaloapan con una obra que se llamaba Rosalba y los llaveros, donde una muchacha que estudiaba en México llegaba a visitar a su familia allá en Tlacotalpan y se llamaba Rosalba y su familia se apellidaba Llavero, ¿sí? Entonces también ahí oímos, bueno, yo no estaba, pero después la vi en la televisión, en los programas de ellos. Entonces todavía no me dedicaba yo al teatro, todavía estaba preso en las actividades de contabilidad. Entonces ahí fui despertando a los méritos de Salvador Novo y a su antena esta, no para exaltarse a él, no que no lo hiciera, él a su vez en un momento dado ahí estrenó un texto suyo muy conocido, muy aplaudido, que se llamaba La culta dama, que en el solo título llevaba el asunto más que claro. Esa personalidad de doña Adela Formoso y Santa Cilia, que formaba futuras cultas damas, estaba ahí plasmada como nunca, además con la agilidad de las palabras de Salvador Novo. Y claro, no era un ataque a eso, sino era una exploración al mundo de esa nueva burguesía mexicana, nueva clase media que va a pretender ser alta clase media, ¿sí? Necesita que sus mujeres sean cultas. Y entonces hay una universidad que las prepara para ese futuro. Bueno, pues resulta que el feminismo no siguió las pautas de la universidad femenina y yo no tengo que contar el epílogo de toda esa historia, pero Novo la logró incluir entre su catálogo de muchísimas obras de mucho tipo. Más adelante en su vida, ya de él, logró agrupar varias obras en relación con los mitos prehispánicos. Hay una obra que se llama La Guerra de las Gordas. Todas ellas se han olvidado, por eso no las voy a mencionar en detalle, pero llamaron la atención oportunamente hacia nuestro pasado.
Y esto porque Novo un día, ya con su capilla cerrada, porque Uruchurtu le puso todos los impedimentos y la hizo fracasar el reglamento de la ciudad, implacablemente impuesto por el señor Uruchurtu, y en todo exigía ciertas cosas que hacían impagable el hacerle caso. Entonces Novo, para no tener que hacer el gasto que le exigía el Departamento del Distrito Federal, entonces él prefirió mantener la capilla para su uso personal y cerró eso, dejó funcionando su restaurante, y es lo que va a contar aquí. Bueno, quiero ver qué horas son, cuánto de esta primera hora va. Son las 7, ya se fue la primera hora. Bueno, yo quisiera entonces hacer un pequeño intermedio aquí para que en la segunda podamos cumplir lo que queda de la hora, para que a las 8 se puedan ir a su casa a tiempo y puedan ir sin los impedimentos de este frío y estos nudos con los que nos vamos a topar. Pero dejo pendiente con lo que vamos a reanudar. En este año de 1971, dice, todo esto yo me lo imagino recorriendo la Ciudad de México entre el Palacio de Bellas Artes y Coyoacán, cuando acababa de entregarle precisamente a Carlos Chávez, antes de tiempo, la renuncia al palacio para recluirse en su vida coyoacanense y escribir esta historia de Coyoacán, que está muy bien preservada entre sus obras. Pasen a tomar atole. ¿Eh? Recuerden cómo se inicia esta historia. En este año de 1971 cumplo 30 de vivir en Coyoacán. 3 años más tarde, después de, no dice exactamente de qué, pero sí dice, aprovecharía la experiencia teatral adquirida en Bellas Artes para abrir en el Coyoacán a un apacible y provinciano de 1953 un pequeño teatro, La Capilla, que con su restaurante anexo ha sido desde entonces mi refugio y mi centro de operaciones. Cuando el 20 de enero abrí la capilla con la obra italiana que rebauticé con el título de El presidente hereda, era difícil localizar entre calles de tierra mal iluminadas la calle de Madrid 13 en Coyoacán. Todo mundo acudió, sin embargo. Dejo para otro lugar, de que hablaré adelante, los detalles de la ya larga vida social y política de la capilla. En ella reanudé la creación teatral. De 1953 en adelante escribí y produje en la capilla estos títulos: A 8 columnas. El título es reconocible como un término periodístico de entonces, y cuando se publica una noticia a 8 columnas es a todo lo ancho de la página de los periódicos, y con esas letras y con esa extensión, entonces se refiere Novo en esta obra a un episodio del cual fue testigo y de un acontecimiento en el cual él participó, que fue un poco escandaloso y le dio esta forma teatral. Bueno, hoy está olvidado el escándalo y olvidada la obra, pero allí está. Entonces él mismo nos dice cuál es el currículum
de su vida de autor dramático. Y entonces empieza pues a 8 columnas, diálogos, que es una reunión de varios diálogos que reúnen a personajes célebres, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta gentes de la actualidad de entonces, como la célebre y muy notoria presencia en los periódicos de doña Eulalia Guzmán, la que decía que había descubierto en Ixcatoepan los restos de Cuauhtémoc, ante el escepticismo general, pero ella era una mujer muy terca y entonces se ganó de todas maneras la atención del público, y Novo la llevó a tener diálogo con estas gentes en la posteridad. Bueno, pero por otra parte, ahí también aparecen todas las figuras características de esos años de la cultura mexicana. Y fueron muy celebrados esos diálogos. Hoy tienen tantas alusiones a la vida del momento que pierden interés para los jóvenes de hoy, pero de todas maneras ahí están y vale la pena atenderlos. Yo de ellos les traje a ustedes en este libro, del cual ya leí aquí un fragmento del Espejo Encantado, ese libreto que él sí cumplió, pero que Carlos Chávez nunca escribió la partitura de lo que fue primero planeado como una ópera. Entonces, justamente yo le atribuyo a que Novo se retiró antes de que terminara el nombramiento del Palacio de Bellas Artes, lo cual manifiesta que sí es cierto un chisme que circuló entonces y fue malinterpretado, como tantas cosas de Novo, de por qué habían roto su amistad en el último periodo del sexenio Carlos Chávez y Salvador Novo. Salvador Novo, él se las arregla para hablar con su propio lector en sus artículos de periódico y dice a qué se debió su renuncia muy voluntaria, sin ninguna presión, porque contaba además con que ya lo esperaba el Teatro de la Capilla, con lo que ahora está mencionando, y su vida teatral ya no oficial, ya no burócrata, sino ahora libre de compromisos burocráticos. Él entró en esta heterogénea, diversa producción teatral, pero para el pasado de México, él se había enterado de un joven antropólogo que se llamaba Miguel León Portilla. Y entonces lo llamó y le dijo: le puedo juntar un grupo para que usted nos enseñe náhuatl y lo que no sabemos de nuestro pasado. Y una de las consecuencias de esos cursos con Miguel León Portilla, que iba a la Capilla a dar ese curso con él y con sus amigos de Novo, entonces una de esas consecuencias es justamente todo lo que Novo teatralizó de nuestro pasado prehispánico, ¿sí? Y por otra parte, su obra dramática se complementa con una serie de títulos sobre la vida del momento de Salvador Novo. Pero además Novo en el teatro se fue haciendo director escénico, porque fue necesario, y él ya había tenido experiencia primera experimental a finales de los años 20 en la calle de Mesones, en un teatro que promovía la propia señora Rivas Mercado, y de la cual hay muchos testimonios de ese momento reunidos por el investigador Luis Mario Schneider. Pero además pronto nuestra querida compañera que ha estado aquí en los últimos cursos y que se llama Taide, aquí está con nosotros, pronto aquí mismo va a presentar un libro suyo en donde ella les puede decir en este momento si contiene parte del currículum de Salvador Novo o no.
Y dice de lo de mesones. Así es, así es. 90 años, sí. Estupendo. Enhorabuena, entusiasmo, y le aplaudimos desde ahorita, ¿sí? Y también pueden ustedes acudir al libro que oportunamente dejó Luis Mario Schneider, que contiene todas las experiencias de Novo en Argentina, con Lorca, etcétera. Todo eso Luis Mario lo supo compilar, como le consta aquí a Taide, de una manera ejemplar, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Luis Mario tenemos reunidas muchas cosas que si no se hubieran perdido, pero ahora continúo con las palabras mismas de Novo, presentándoles a ustedes un diálogo que no está nada divulgado, pero que constituye por él mismo todo un curso sobre literatura mexicana en el nivel poético del siglo XX, y se llama Diálogo de Ilustres en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y entonces resulta que hay esta circunstancia sobre la cual vale la pena contarlos algunos detalles. Novo era muy joven, todavía en los 20, cuando tomaba clase con Ramón López Velarde, allá en San Ildefonso, y su compañero de banca con el maestro López Velarde era Carlos Pellicer. Los dos tomaban esa clase. Y un día a este López Velarde le decían el hombre de negro porque nunca usaba nada que no fuera negro. Y siempre andaba en la calle así. Y entonces el hombre de negro, un día, en un día lluvioso como hoy nos tocó, entonces él andaba en camión o a pie y se mojó. Y entonces le vino una neumonía y se lo llevó y se murió a los 33 años. Entonces lo enterraron en el Panteón Francés. Bueno, pasaron muchos años. Y entonces don Alfonso Reyes, en su propia vida, don Alfonso murió a los 70 años, en 1959. No son muchos años para la obra monumental de don Alfonso, pero cuando don Alfonso, reaccionando al momento en que él no quería enfrentar a la nación porque era el joven hijo de la vergüenza nacional que había sido su padre, al colaborar con el régimen de Victoriano Huerta y haber intervenido en la muerte de Madero, todas esas cosas terribles, entonces le hicieron desear no estar en el país mientras solo el tiempo suavizaba la memoria de los acontecimientos de la decena trágica, y logró que el gobierno lo mandara en misión diplomática a España. Y en España, para completar sus ingresos, escribía crítica de cine y otros textos que él ha coleccionado estupendamente, porque don Alfonso sí tiene todo perfectamente ordenado, y a su vez hay una capilla alfonsina, nada más que allí intervino una sociedad de Monterrey que, porque tiene los medios, se llevó de la capilla todo lo que pudo y dejó así lo que, para no ser simplemente despojo, se quedó ahí en la capilla, y que ahora está preservada después de que Alicia, la nieta de don Alfonso, le pasó la dirección a el que fue director del Colegio de México, y ahora ahí pueden ustedes tener acceso a la vida y la obra de don Alfonso si lo desean. Bueno, hay documentos y cosas muy interesantes ahí en la capilla alfonsina, que está aquí no está muy lejos de aquí. Bueno,
Pero regresando pues a la circunstancia de cuando López Velarde se murió, don Alfonso, que nunca fue injusto con los demás y que siempre tuvo un lenguaje formidable para decir lo que pensaba, él siempre consideró que López Velarde no era un poeta de la altura que decían sus colegas, sino que para don Alfonso López Velarde era un poeta costumbrista. Y los que eran escépticos de don Alfonso decidieron que don Alfonso desdeñó a López Velarde para no tener que competir con él, ¿sí? Interprétenlo como quieran, pero el caso es que muertos los dos, tanto López Velarde a los 33 años y don Alfonso mucho más tarde a los 70, entonces a don Alfonso lo enterraron donde le tocó, pero muy pronto lo exhumaron y se lo llevaron a la rotonda de los hombres ilustres. Entonces, en este texto, que es un diálogo de hombres ilustres, oigan nada más el elenco para ver si no les da curiosidad leer este diálogo. Ahí les va la lista. Alfonso Reyes, Ramón López Velarde, Justo Sierra, Luis G. Urbina, El Nigromante, Riva Palacio, Amado Nervo, Guillermo Prieto, Jesús Urueta, José Juan Tablada, Sóstenes Rocha, que se coló allí, Felipe Villanueva, el del Vals, Salvador Díaz Mirón, el veracruzano, Diego Rivera, que no necesito aclarar nada, José Clemente Orozco tampoco, Ángela Peralta, una mujer, porque no saben muchos que también hay mujeres ilustres, y Enrique González Martínez y Mariano Azuela es el último, un narrador. Bueno, entonces todos estos tienen un diálogo ahí que van interviniendo y vamos enterándonos de mucho de la historia de México desde Ángela Peralta hasta esa actualidad. Y empieza por el momento en que la voz de don Alfonso le está recibiendo en la glorieta a López Velarde porque exhumaron tardíamente a López Velarde en el panteón francés, sacaron el cadáver y lo trasladaron a la glorieta, ¿sí? Es muy conocida la anécdota de que cuando Vasconcelos todavía vivía, un periodista le dijo a don Alfonso, digo a Vasconcelos, y usted no está soñando con estar en la glorieta de los hombres ilustres, porque usted tiene que tener ahí su lugar. Dijo, ¿y para qué quieren que vaya yo a estar ahí en medio de tanto pendejo? Bueno, yo no sé si está, pero eso consta de que lo dijo, ¿sí? Bueno, y así uno quiere saber en la posteridad, entonces Novo se imagina todo esto. Y entonces a mí me llama mucho la atención que a la hora que va a llegar el 2 de noviembre, esté tan desconectada la juventud y todo de esto, que no se les ocurre ir a estos textos. Pero a mí sí se me ocurre que armar con este texto un curso que voy a dejar abrir en la universidad en el otoño con este texto de base, ¿sí? Ustedes lo comprobarán y ahí lo van a conocer esto, porque sí vale la pena ir leyendo este diálogo paso a paso e ir anotando como en un libro quién es, qué hizo y cuáles eran sus relaciones y su obra, ¿sí? Porque no todos los jóvenes de hoy están al tanto de quiénes son estas gentes que son tan características de nuestro pasado, ¿sí? Bueno, todo eso lo pueden ver aquí y como yo prometí cerrar el curso con otro pasaje de El Espejo Encantado, a la hora de despedirnos,
así me quiero despedir con una nota jocosa en este texto de Salvador Novo que sucede en la ciudad de los dioses de Teotihuacán, en donde de repente los mitos prehispánicos reaparecen actualizados en estudiantes del Politécnico que forman un coro, y las figuras que van intercambiando con sus anécdotas personales de ese momento, lo que es la Coatlicue, sus hijos, Quetzalcóatl y su hermano, que es como una especie de relación Caín y Abel, de hermanos rivales, en donde uno está conspirando siempre contra el otro. El dios hermano de Quetzalcóatl se llamaba Tezcatlipoca, y entonces Tezcatlipoca sabe en el mito que un día emborrachó a Quetzalcóatl, que era rubio y sano y atractivo, un galanazo, etc. Y entonces él, como lo emborracharon con pulque, es justo decirles la borrachera que se puso, y entonces en la borrachera se le echó encima a su hermana y la violó, ¿sí? Y luego se desplomó para dormir la borrachera, y cuando despertó, el hermano malvado, con un espejo, le puso el espejo enfrente, y Quetzalcóatl se vio en el espejo un anciano que él no reconoció. Entonces Novo tomó ese mito y con ese armó todo el libreto del espejo, que por eso se llama el espejo encantado. Y entonces cuando él cuenta, ahora actualizado, todo ese mito, entonces ahí habla de la cruda taciturna, porque ya ustedes saben, bueno, espero que sepan los que nunca se han emborrachado, entonces que cuando uno sale de la borrachera, jura no volver a tomar una copa de alcohol, ¿sí? Y todo le parece espantoso, todo, ¿sí? Y si se ve uno en el espejo, es una imagen que no quiere uno conservar en su vida, ¿no? Que pase lo más pronto posible. Entonces, verse en el espejo, Novo dice que el espejo, a propósito de eso, es en donde vemos el diario espectáculo de nuestro deterioro, ¿sí? Día por día. Y él se dedicaba en lo suyo a cronificar paso a paso lo que iba viendo, cada arruguita que le salía, cada pelo que ya no le iba a brotar, qué cosas perdía, qué lágrimas le escurrían, qué le había recetado el doctor, todo. Y un día entró a Bellas Artes, sorprendió a todo el mundo, porque después de andar con su calva destapada, llegó con un super peluquín que deslumbró a todo el mundo. Ya nunca se lo quitó después de esto, y todo el mundo lo celebró, y entonces esa es la imagen que logró que se preservara de Salvador Novo. Cuando Miguel Alemán, el presidente, está fundando el instituto, Novo todavía no tenía el peluquín. Entonces la fisonomía en las fotografías les va contando la cronología de la vida de un personaje que se fotografió tantas veces como Salvador Novo, ¿no? Y entonces aquí pues llegará el momento de despedir este curso recordando algunos versos de Salvador Novo, que dice entonces así: el pasado por fin se concilia cuando yo vuelvo a ser mi tropelia. Este es un término poético que ahorita no es oportuno explicar. Es mejor que el ballet de Coppelia, la tragedia de Celia y Emilia, que son dos, la reencarnación de las dos figuras mitológicas en el pasado prehispánico. Ahora aquí aparecen como Celia y Emilia. Yo te vuelvo a ganar en combate, Quetzalcóatl, mi espléndido cuate.
Y dice el coro: los ídolos malévolos están en todas partes. Percíbolos y huélolos aquí en Teotihuacán. Esdrújulos y símbolos ingresan en las artes. Con brújulas y símbolos que aquí hay al por mayor. Es trágico y es válido buscarlos en la historia de un mágico que inválido su espejo les mostró. Escuálido, vandálico, la cosa es bien notoria. Dipsómana y apóstata, hazaña repitió. Y viene el coro final y todos los estudiantes del Poli tienen que decir: dignos son de constante memoria nuestros dioses que aquí, nuestros dioses que aquí resucitan, arqueológicos sitios habitan, aquí cerca de Tenochtitlán. Los designios quedaron cumplidos y los dioses toltecas vengados. Y con eso creo que termina. No, hay todavía estos otros versos, sí. Dice: revivieron los antepasados en los sitios por mí concurridos. Entonemos un himno de gloria que al turismo extranjero convoque y en lugar eminente coloque a la patria en que ocurre esta historia. Y todos dicen como final de ópera: victoria, 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 victoria. Y recuerden que en un pasaje anterior el mismo coro del Politécnico tiene que decir estos versos que no se olvidan una vez que uno los oye. Incesto, incesto, yo todo me esperaba menos esto. ¿Sí? Y ya no se les olvida. Bueno, todo esto está en el Espejo Encantado, que espero que algún día lo puedan ofrecer alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras en la mejor forma posible para que ustedes lo puedan disfrutar como merecen, ¿sí? Bueno, y entonces voy ahora simplemente a concluir con las palabras de Novo mismo, que nos va a decir cómo fue su salida de Bellas Artes para llegar a su capilla, ¿sí? Y entonces nos dice estas palabras de despedida en la historia de Coyoacán. Todo esto les traía yo preparado, pero no ocupo en la lección de hoy, ni modo. Pero todo esto lo podrán leer ustedes tarde o temprano o escuchar en otros comentarios o en otros programas de televisión, porque hay muchos especiales. Pero hoy quiero leer de allí esto. Es su epílogo. Todo se esconde cuando uno lo necesita. Siempre pasa eso. Bueno, pero aquí tiene que estar en el libro. ¿Sí? Dice: el presente esquemático currículum persigue el objeto de explicar con su breve historia la que tiene a su vez la historia de Coyoacán, que el lector tiene en las manos y que es la siguiente.
Al suspender las funciones del Teatro de la Capilla en 1957, o sea que duró abierto entre 3 y 4 años, decayó mucho el negocio del pequeño restaurante o refectorio que operaba aceptablemente en relación con las funciones teatrales. Pensé entonces redactar un pequeño folleto que al narrar breve y alegremente la historia de Coyoacán, acabase por convocar clientes hacia el restaurante que describiría en detalle. Pedí presupuesto a la imprenta Madero y para mi sorpresa, la editorial Era me hizo una oferta. Si les suprimía yo las referencias al restaurante, ellos publicarían el libro dentro de su flamante serie A la Cena. Acepté gustoso y ya en proceso de impresión empezó a crecerme en las manos un tema tan vasto y seductor. Apresuramos la edición y la breve historia de Coyoacán apareció en 1963 para agotarse inmediatamente. Ya con más calma me dispuse a investigar más a fondo e ir hasta los orígenes del Coyoacán tepaneca. Para la primera edición, el buen doctor Atl me había dibujado un plano del Xitle y de las capas geológicas de aquel sitio. Mi buen amigo, el señor licenciado don José L. Cosío, me cedió generosamente la vasta documentación que con toda la idea de escribir él la historia de Coyoacán, había hecho recopilar en el archivo del Hospital de Jesús, al cual iban a dar todos los documentos relativos a la Marquesa del Valle y especialmente los de el corregimiento de Coyoacán. Son 15 gruesos tomos que llegan hasta los años de la insurgencia y que yo he aprovechado consultados en los ya varios años en que sin especial constancia he proseguido la redacción de una más ambiciosa historia de Coyoacán. Víctima en 1969 de un par de sucesivos infartos, no deseo exponer a una permanente o definitiva condición de inédito un trabajo que tal como ahora se presenta, de los orígenes al siglo XVIII, confío en que ofrecerá suficiente interés como para justificar que yo adelante su publicación a la de cuanto cronológicamente me falta por redactar, el siglo XIX y el XXI, hasta el año de 1941 en que me sumé a los 35,000 habitantes de una delegación que 30 años más tarde ha multiplicado por 10 a sus pobladores. La editorial Novaro, que ha publicado ya 4 obras mías, me honra y favorece una vez más al dar a luz en edición tan lujosa como oportuna para que sirva como regalo navideño la presente. Cúmpleme aquí agradecer a mi excelente amigo, el señor arquitecto don Agustín Piña Dreinhofer, de vieja estirpe coyohuaque, por su ascendencia entre los marqueses de Piña y Aguay, dueños del Altillo, de ese lugar de Coyoacán que se llama el Altillo,
y de otras tierras, huertas y bienes. Los espléndidos dibujos que enriquecen esta edición y que debo a su fina pluma. Estos últimos 30 años son los que he compartido con Coyoacán, aquellos para narrar los cuales ya no preciso de más consulta que con mis recuerdos, memoria, testimonios. Será el siguiente volumen de Historia de Coyoacán, si Dios me da licencia de escribirlo, una autobiografía de los 30 años de madurez y decadencia de Salvador Novo, cronista de la Ciudad de México. Bueno, así que cada quien puede seguir ampliando esta biografía con esta diversidad única de textos que nos dejó Salvador Novo y que afortunadamente ahora con alguna dificultad podemos encontrar en nuestro propio país y a nuestro alcance. Pues muchísimas gracias y hasta muy pronto otra vez. ¿Sí?